Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy sé que había prometido responder al vídeo este que hice sobre dime cómo echas las cartas y te diré qué tipo de tarotista eras, este vídeo de fin de año, de cierre de fin de año. Pero ya sabéis que yo nunca cumplo con mi calendario, ni con mis metas, ni con mis propósitos, así que hoy he hecho un vídeo que no tiene nada que ver con lo que había prometido que iba a publicar. Y es precisamente un vídeo sobre algunos consejos para aquellos estudiantes de tarot que se están pensando empezar a echar las cartas a otras personas. ¿Por qué este vídeo? Bueno, pues porque al igual que el vídeo anterior sobre cómo funciona el tarot o de dónde viene la información del tarot, a lo largo de los meses que tengo este canal, que debe de tener ahora mismo 1 año y 4 meses o por ahí, ha habido varias personas que me han preguntado o me han pedido consejo acerca de cómo empezar a echar las cartas a los demás, cuándo, cómo hacerlo, etc. Entonces, he decidido como poner una serie de puntos que yo creo que son importantes según mi humilde opinión y bueno, y esto es como todo. Yo os pongo mi opinión, os hablo de lo que creo que es importante o lo que a mí me hubiera sido útil saber cuando empecé a echar las cartas a otras personas. Y de aquí, bueno, coged lo que a vosotros os resuene, lo que os parezca que es útil y el resto pues pasad de lo que yo diga. Así, claro como el agua. Entonces, lo primero que tengo que decir es que no hay una fórmula mágica para echar las cartas. Ya he hablado algunas veces en este canal y he mencionado esta cuestión de que no hay nadie que te pueda enseñar a echar las cartas, ¿no? Tú puedes estudiar, puedes leer sobre el tarot, puedes tomar cursos sobre el tarot y vas a aprender los significados, la estructura y algunas técnicas interpretativas, ¿no? Algunas tiradas, algunas posiciones, algunos recursos técnicos para echar las cartas, pero solo aprenderás a echar las cartas a base de praxis, a base de práctica, y irás escogiendo aquello que resuene más para ti y irás dejando de lado un poco aquellas técnicas o aquellas preguntas o esa manera de trabajar o funcionar que no funcione tanto contigo. Por tanto, echarte las cartas, aprendes sola, tú eres tu maestro, ¿no? Lo mismo podríamos aplicar en el caso de echar las cartas para otros. Esto es mi opinión, no existe una fórmula mágica, no existe un manual que diga, bueno, pues si tú haces ABC, vas a ser un gran tarotista, o vas a saber echar las cartas a los otros, o vas a canalizar información de forma óptima, ¿no? Entonces, insisto, yo os voy a decir algunas cosas que para mí creo que sí que son importantes y que vendría bien como tener en cuenta, ¿no? La primera, ya he hablado antes, especialmente en el desafío de tarot, sobre este tema. Lo primero que hay que hacer antes de echar las cartas a nadie, al menos de forma continuada o de forma profesional, o digamos incluir la cartomancia en tu vida de forma rutinaria, sería plantearte o dedicar un tiempo a pensar qué tipo de tarotista quieres ser. Esto es vital. Porque si no empezarás a echar las cartas de forma un poco aleatoria y no te sentirás segura sobre tu técnica y habrá confusiones y perderás confianza. Hay que estar centrado para echar las cartas, hay que estar enraizado, hay que saber desde dónde las echas. Aquí arriba os voy a dejar un enlace con un vídeo que reflexiona sobre esto, desde dónde echas las cartas cuando las echas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que os comentaba, tienes que imaginarte qué tipo de tarotista quieres ser. ¿Cómo quieres trabajar el tarot? ¿Quieres trabajar un tarot evolutivo? ¿Quieres trabajar un tarot predictivo? ¿Quieres trabajar un tarot tradicional o clásico? ¿Quieres trabajar con el sistema de lectura de Marsella? ¿Con el sistema de lectura de Rider, de Osho, el egipcio? ¿Quieres utilizar oráculos? ¿No quieres utilizar oráculos? ¿Cuánto quieres que dure tu sesión? ¿Cuáles son tus líneas rojas? Esos temas sobre los que no quieres indagar, nunca vas a sacar cartas. ¿Cuánto tiempo quieres, lo que te decía, cuánto quieres que dure? ¿Cómo quieres que sea tu interacción con el consultante? Todo este tipo de cosas, esta manera de imaginarte a ti mismo echando las cartas, sobre qué temas echas las cartas, cómo trabajas con ellas, es como el primer paso, es la piedra sobre la que vas a construir
toda la infraestructura que te describa como tarotista. Este es mi primer punto porque suele ser el último en el que se tiene en cuenta cuando empiezas a trabajar. Es decir, muchas veces empezamos a echar las cartas de forma un poco como que nos van apareciendo oportunidades a lo largo del camino cuando aprendemos tarot para echarle cartas a otros, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo un poco de forma desenfadada, un poco de forma improvisada, y esto puede hacer que tengamos más baches en el camino de los que nos gustaría, porque al no tener claro una visión, un objetivo, al no estar como presente y auto-observándote de una forma bastante, digamos, clara, hay veces que genera como un poco de confusión y de falta de confianza porque empiezas a leer cartas o echas cartas sobre preguntas que realmente consideras que no quieres leer, o encuentras a personas que te preguntan cosas que no coinciden con tu ética de trabajo o con lo que te gustaría indagar y saber. Entonces puede aparecer una serie de cuestiones que te hagan sentirte incómodo o incómoda y que hagan que en el fondo incluso te cuestiones si eres bueno echando las cartas, digamos en una, ¿cómo diría yo? Como en una especie de situación extrema, ¿no? Puede que tengas una serie de consultantes conflictivos o que no coincidan con tu manera ideal de echar las cartas, y esto haga que pierdas confianza y que dejes las cartas por un tiempo. Digo esto porque conozco casos de tarotistas que han pasado por ahí. Entonces, lo primero, antes de echar las cartas, o al menos antes de hacerlo de forma continuada, es ¿qué tipo de tarotista quiero ser yo? ¿Cómo te imaginas? ¿Dónde te imaginas trabajando? Incluso proyecta el lugar de trabajo, proyecta los escenarios donde echar las cartas. ¿Qué tipo de persona eres cuando tienes las cartas entre las manos? ¿Cómo quieres trabajar? ¿Cómo quieres ayudar a los otros? El segundo punto que quiero tratar son como las 3 fases principales por las que yo empezaría. Una primera fase obviamente sería echándote las cartas a ti mismo, que esta es la fase en la que todos solemos empezar un poco, haciendo consultas con preguntas digamos, sobre nosotros, con tiradas sencillas, con tiradas de 3 cartas, con tiradas de cruz celta, trabajando alrededor de los arcanos mayores, luego los menores, interactuando y utilizando diferentes técnicas, estudiando acerca de los arquetipos, acerca de diferentes tarotistas, ¿no? Entonces esa es la primera fase, la fase en la que el tarot, digamos, está alrededor de nosotros, forma parte de nuestro mundo más cercano, de aquello por lo que nos preocupamos, de nuestra manera de ver el mundo, de nuestras rutinas. Ahí es donde el tarot va entrando poco a poco en nuestra vida. La siguiente fase es aquella en la que tú ya llevas un tiempo trabajando con las cartas, forman parte más o menos de tu rutina, cada cierto tiempo te sacas una carta u otra, trabajas con los arcanos, te haces preguntas alrededor de ellos y de repente empieza a aparecer el tarot en tus conversaciones, porque esto es así, amigos. O sea, a todos los que nos gustan las cartas, vamos a dar la paliza, vamos a ser unos intensos que flipas hablando de las cartas. Y aunque estén hablando del IBEX 35, de la bolsa o del tiempo que hace en la ciudad de tu abuela, tú vas a aprovechar la mínima oportunidad para hablar del tarot, o de las cartas, o de oráculos, o de lo que sea. ¿Por qué? Porque te encanta esto, te encanta esta historia. Miradme a mí, o sea, yo me he montado un canal para hablar de esto. Entonces va a haber un momento en el que tú vas a estar hablando de este tema todo el rato. Vas a ser un cansino, vas a ser una cansina. Y la gente te va a decir, sí, ya sabemos que estás estudiando el tarot, pero puede aparecer un momento en el que cuando ya llevas un tiempo hablando del tema, ya llevas un tiempo practicando, alguien te diga, échame las cartas. Momento mágico donde los haya. Échame las cartas. Quiero preguntar sobre una cosa. Entonces, esa sería la segunda fase. Cuando tú empiezas poco a poco, de una forma un tanto desenfadada, a echar las cartas a la gente que conoces. Echar las cartas a tus amigos, a tus amigas, a tu hermana, a tu prima, a tu madre, a tu abuela, a tu jefa, a tu compañera de trabajo, a tu archienemigo, a quien sea. Pero es gente que conoces. Esa es la segunda fase. Después de echar las cartas para ti, empiezas a echar las cartas a gente que conoces. Esta sería, digamos, el tránsito ideal. ¿Por qué? Porque sales de tu mundo, pero todavía estás echando las cartas a consultantes que conoces, es decir, que sabes algunas cosas de su vida, algunas cosas de su personalidad, algunas cosas, digamos, de cómo ven el mundo.
Entonces, puedes empezar poco a poco a integrar esas técnicas que sabes al mismo tiempo que observas al consultante. Que esto es uno de los puntos de los que luego hablaré, que es muy importante. El tarotista tiene que observar a la persona que tiene delante. Entonces empezarás a unir a la persona que conoces con las señales que te da cuando, digamos, formula una pregunta para las cartas. Y aquí es donde tú vas a empezar a estudiar técnicas que van más allá de las cartas y se dirigen hacia el consultante. Por tanto, esta segunda fase sería aquella en la que el tarot sale de tu propia praxis personal y iría a conectar con las personas que tienes delante. Y al mismo tiempo empezarías a introducir ciertas fórmulas de observación del otro, de psicología, de empatía, incluso un poco de terapia, porque el tarotista, perdón, a veces hace un poco de terapeuta. Y a fin de cuentas tú echas las cartas para esa persona, entonces tienes que aterrizar ese mensaje en su realidad y es muy importante la observación para saber cuáles son las formas y los límites del mundo de esa persona. Después de esta segunda fase vendría la tercera y última, que es la natural, ¿no? La evolución natural de todo este proceso, que sería echar las cartas a completos desconocidos. Esa prima, esa amiga, te dice que tiene una amiga, una compañera de trabajo, que ha salido el tema y que le gustaría que le echaras las cartas, pero estas personas no las conoces. Ahí es donde tú tienes que ver si funcionarías echando las cartas en el futuro, porque tendrás delante a gente que no conoces de nada, que puede tener una visión completamente distinta a la tuya, una escala de valores absolutamente diferente a la que tú tienes, y ahí es donde tú tienes que probar si realmente eso a ti te va. Es decir, si tú estás echando las cartas y vibras con esa actividad, o si por el contrario te bloquea o sientes que no estás cómodo cuando las personas que tienes delante son muy diferentes a ti, etc. Es decir, aquí es donde se pasa la prueba de fuego. Si tú empiezas a echar las cartas a personas que no conoces, a consultantes que son unos desconocidos para ti, y funciona, es que tienes madera de tarotista. Si no, serás el brujo o la bruja de la familia. Y oye, está fenomenal, ¿eh? O sea, no es que un tarotista sea mejor que un cartomante que echa las cartas en privado, en absoluto. Lo que yo quiero decir es que tienes que pasar por esa prueba de fuego para saber si realmente quieres dedicarte a la cartomancia o quieres que el ser tarotista forme parte de una de las facetas de tu vida, porque tendrás delante gente muy distinta a ti y tienes que ser capaz de encontrar ese enganche y esa empatía que os une. Porque a fin de cuentas el echar las cartas a los demás es un acto de servicio y es un acto de conexión con el otro. Entonces tienes que saber si tú a nivel personal y a nivel de carácter te sientes cómodo o cómoda con ese tipo de interacción. Bien, ahora vamos al tercer punto, que son todos esos mini consejitos que giran alrededor del momento de echar las cartas. Tú ya tienes al consultante delante, vas a echar las cartas. Algunas cosas que a mí me hubieran gustado bien saber desde un primer momento. La primera, crea un ritual, crea una especie de estructura que te ayude a centrarte. Un ritual no me refiero a que saques tus 47 cristales, tu bol tibetano y medites 5 minutos antes de echar las cartas, que es lo que yo hago. Me refiero a una cosa, una actividad que tú repitas antes de echar las cartas. Por ejemplo, Camelia Elías, que es una tarotista muy famosa dentro de la lectura del sistema de lectura de Marsella, ella lo único que hace es barajar las cartas, se sienta, baraja las cartas y pone la mente en blanco. Pero esta actividad la hace siempre antes de echar las cartas. Quiero decir, si tú generas una rutina alrededor del acto de echar las cartas, vas a sentirte primero más confiado, más centrado, te ayudará a vaciar el ruido de tu mente y al mismo tiempo te ayudará a generar una cosa que es muy importante en una lectura y es un espacio sagrado, una actitud de reverencia hacia las cartas. ¿Por qué? Porque echar las cartas, ya lo he dicho algunas veces, no es una cosa de jiji jaja, no es una actividad, no es un juego para pasar el rato. Echar las cartas debe de tener cierto aire reverencial, cierto aire de pasar de un tiempo rutinario a un tiempo místico y mágico de conexión con el otro. Entonces,
Si tú generas un ritual, sea el que sea, lo eliges libremente. Puede ser estar 5 minutos en silencio, puede ser ponerte al lado de tu piedra favorita, puede ser pedir protección, lo que tú sientas que a ti te mete en esa zona de trabajo, en esa zona donde te diferencias de tu yo rutinario y entras en tu yo lector. Este consejo, si a mí me lo hubieran dado antes, desde que lo hago desde hace unos años, pero desde que lo hago, mis lecturas son mucho mejores porque yo estoy en donde tengo que estar. Y son esos pequeños actos los que me ayudan a entrar en ese momento. El segundo punto sería el que ya he comentado antes, pero que voy a desarrollar un poco más aquí, y es el de cuando tú ya hayas hecho tu ritual, viene el momento de la pregunta. El otro te formula la pregunta. Habla con el otro, obsérvalo, pregúntale lo que no sepas. Pídele que te desarrolle algunas partes del problema que hace que quiera echarse las cartas. Creo que el tarot del futuro no tiene que ser tanto un tarot de sota, caballo, rey, te saco 3 cartas y te lo vomito todo, sino que tiene que ser un tarot donde si tú vas a hacer un servicio y vas a leer un mensaje para otro, tienes que prestarle atención. Y eso significa observarle y escuchar su historia. Mucha gente viene a que le eches las cartas porque tiene una historia detrás. Hay un contexto para esa pregunta. Aunque la pregunta sea increíblemente específica, hay una serie de acontecimientos y de personas que están involucrados en esa realidad que esa persona te trae para que le eches las cartas. Observa qué tipo de persona tienes delante, cómo se encuentra emocionalmente, cuáles son los problemas alrededor de la pregunta que trae que más le hacen sufrir, dónde ve sus asideros, sus esperanzas. Todo esto hace que el tarotista tenga que hacer un trabajo extra, y es un trabajo de observador, genuino, de atención plena a la persona que está delante de ti. Y esto no es fácil, esto lleva práctica. Y esto lleva también a poner de lado a tu propio juicio. No enjuicias a la persona que tienes delante, a no ser que te esté pidiendo algo imposible. ¿Sabes? Como hacer un maleficio para enganchar a una persona, por ejemplo, si no va con tu rollo, ¿no? Lo que quiero decir es, evita leer las cartas desde una posición de diferencia e intenta buscar las afinidades. Intenta buscar esos puntos de enganche que te ayuden a darle recursos a esa persona. Esto es una cosa que te va a llevar tiempo, y esto es una cosa que los tarotistas aprendemos a lo largo de toda la vida. Una de las cosas que más lecciones da a los tarotistas es esta fase de observación genuina al otro. Siempre aprendemos algo echando las cartas a otra persona que no eres tú. Siempre hay situaciones nuevas, siempre aparecen mensajes distintos, conexiones diferentes, y esta observación nos ayuda a ir profundamente de una manera mucho más rápida. Relacionado con este punto de la observación al consultante, hay 2 pequeños matices que quiero hacer. El primero, para aquellas personas que son inseguras. Tú tienes que observar al otro, pero el otro también te observa a ti. Echar las cartas no es un examen. Voy a repetir esto. Echar las cartas no es un examen. Nadie te evalúa. Y no tienes que demostrar nada a nadie. Tú vas a hacer tu mejor trabajo. Vas a intentar conectar las cartas con el conocimiento que tienes. Vas a ser de ayuda al otro. Pero no tienes que justificar, a no ser que estés diciendo barbaridades, nada. Entonces, no pierdas energía intentando estar a la altura de expectativas que realmente no sabes cuáles son. Un consejito también para los consultantes. Un buen tarotista hará lo que pueda por ayudarte. No lo evalúes. Esa persona no sabe todo de tu vida, no ha estado con tus circunstancias, no ha vivido la experiencia que tú has vivido, no está en la problemática en la que tú estás. Intenta conectar con él, intenta conectar con la información y el mensaje que te trae. Pero no vayas con escepticismo, no vayas a comprobar si funciona o no funciona. Si quieres que te echen las cartas, tómatelo en serio. Y si no, pues no vayas a buscar información a un lugar así, ¿no? En fin, no sé. También está otro pequeño detalle que va hacia el rango opuesto de tarotistas. Están los inseguros, que creen que pasan un examen, y por otro lado están
los ególatras, que pueden utilizar el tarot para dar lecciones de vida a los demás. El tarot no es un lugar donde tú alimentas tu ego mostrando tus habilidades. No es un lugar donde tú le tienes que decir a la gente lo que tiene que hacer con su vida. Es un lugar de servicio, de escucha y de entrega. Es una herramienta de conexión con los demás. No es un lugar donde tú te sientes más listo que el otro porque sabes cosas de tarot. No es un lugar donde tú haces de terapeuta, de consejero, sin conocer a lo mejor la realidad de otra persona. Ojo, hay que estar muy enraizado, muy centrado para ser tarotista. Y hay que pensarse muy bien qué tipo de tarotista quieres ser para evitar ser el inseguro y dejar de echar las cartas o ser el ególatra que le va diciendo a la gente cómo tiene que organizar su vida. Perdonad, que me había quedado sin batería otra vez y además he notado que me estaba poniendo muy intensa y tampoco quiero eso. Bueno, continúo, ahora que ya tengo la cámara cargada. El último punto, acerca de como mini consejitos antes de ponerte a echar las cartas a la persona, sería evitar lo que yo llamo los futuribles. No estoy en contra del tarot predictivo. De hecho, creo que el tarot puede predecir el futuro y puede ser muy exacto en las predicciones, pero es una técnica avanzada. Intentar utilizar el tarot únicamente para predecir el futuro y saber qué va a pasar y lo que tienes que hacer en un nivel inicial puede generar muchas inseguridades y puedes encontrarte en situaciones comprometidas donde un consultante te pida cuentas del mensaje que le has dado. Entonces, mi consejo, que puedes seguir o no, esto ya, es echar las cartas al principio cuando el consultante te traiga un problema, poniendo al consultante en el centro de la acción. Esto los que seguís mi canal desde hace un tiempo lo sabéis, que yo siempre intento no quitarle la responsabilidad y el poder al consultante. Si haces tiradas excesivamente predictivas, haces que el consultante sea un poco como una especie de marioneta del destino, que no tiene ninguna responsabilidad ni capacidad de acción sobre lo que pueda suceder. Entonces os recomiendo más tiradas donde vosotros cojáis al consultante y trabajáis en posibilidades y herramientas para solucionar los problemas con los que te viene a la consulta. Entonces, quizá plantear preguntas más en plan de: he discutido con mi madre, ¿vamos a dejar de hablarnos? ¿Qué va a pasar? No. He discutido con mi madre. ¿Qué cosas de mi madre no comprendo? ¿Cuál sería la mejor actitud a tener hacia ella? ¿Qué información no estoy entendiendo que me hace discutir con ella? ¿Entendéis? Es colocar al consultante en el centro de la pregunta y darle información que le sea de utilidad, que se la pueda llevar después de la lectura de cartas a su vida diaria, la recuerde y la aplique. Es decir, el objetivo no es utilizar el tarot para especular sobre el futuro, sino utilizarlo como una herramienta inspiradora que ayude a los demás a tomar decisiones, pero ojo, sin quitarles el poder ni la responsabilidad sobre ellas. Esto es lo que yo opino. Bien. Otro consejo sería no hacer tiradas excesivamente elaboradas en vuestras primeras tiradas o lecturas a otras personas. Empezad con tiradas con las que os sintáis cómodos y cómodas. Tiradas de 3 cartas, la cruz celta simplificada, una tirada personal que hayáis hecho vosotros y que os funcione. Es decir, utilizad tiradas para empezar con posiciones o sin posiciones, como funcionéis mejor, pero que sea algo que ya esté introducido y sea habitual en vuestra práctica. Es decir, si vosotros hacéis tiradas de 3 cartas, no os pongáis a hacer una cruz celta la primera vez que echáis las cartas a otras personas. Sé que esto suena muy básico, sé que esto es obvio, pero es muy frecuente que un tarotista quiera adaptar las tiradas a las preguntas que le trae el consultante y al final acaba trabajando con un tablero o unas posiciones con las que no está cómodo o cómoda y por tanto la información no fluye bien. Entonces, ahora os voy a enseñar brevemente como mis
como mi tirada básica, ¿vale? Muchas veces cuando viene gente a mi consulta suelo empezar con esta tirada base. Es una tirada que me inventé yo, me gusta y me funciona muy bien. Y luego a partir de ahí funciono de manera completamente aleatoria y voy sacando cartas según el área de la tirada, en comunión con el consultante o la consultante. De los que habéis echado las cartas conmigo ya lo sabéis, que empezamos de una forma muy rígida, un esquema con posiciones, pero acabamos sacando cartas. Este es mi propio sistema, no os voy a enseñar mi sistema de echar las cartas aquí, porque esto es un poco un tutorial, digamos así, de consejos, pero sí que os voy a enseñar las tiradas iniciales con las que suelo empezar una primera sesión con una persona que no conozco. También os digo, tengo 3 o 4 tiradas básicas, entonces según me venga la persona y según tenga la pregunta empiezo con esas y las adapto. A veces hago lectura libre, si es una pregunta muy específica, si es un detalle dentro de, a lo mejor de una cuestión más amplia, improviso. Pero bueno, eso ya es para tarotistas que tengan un nivel avanzado o tengan una manera de echar las cartas ya muy asentada, muy personal y estén cómodos con la baraja y con, digamos, con la manera de funcionar y de leer el tarot. Sin embargo, voy a aprovechar este vídeo, ya os digo, para meter esta tirada porque también hay personas que me han pedido que meta como mi tirada principal, entonces ya la he compartido con algunas personas a nivel privado, pero podría ser un buen momento para enseñaros como mi tirada base. Y nada, espero que os sea de utilidad y vamos allá. Bien, pues aquí tenéis las posiciones de, digamos, la estructura básica que yo utilizo cuando hago una tirada por primera vez a un consultante que viene conmigo y queremos indagar un poco acerca de una pregunta, pero primero queremos como ver un escenario general. Entonces, este es el Fontaine Tarot. He elegido esta baraja del Rider-Waite-Smith porque tiene unas traseras preciosas y no le voy a dar la vuelta a las cartas porque lo que quiero es enseñaros un poco la estructura más que hacer interacciones entre las cartas. Entonces, si las pongo del derecho, posiblemente nos líe un poco el exceso de información. La primera carta habla de el consultante, ¿de acuerdo? Es decir, la persona que viene a nosotros en su situación actual, ahora. Es decir, algo que nosotros tengamos que saber ahora de esa persona. ¿Cómo está esta persona? ¿De acuerdo? Luego, otra posición que he puesto es... Perdón, me falta una. Anda, que menos mal que es mi propia tirada, no te digo. Bueno, la persona, ¿cómo está ahora la persona? La situación que está viviendo, ¿de acuerdo? Esto es una posición, una carta de carácter general, es decir, qué aprendizajes, qué situaciones está experimentando o cuál es la situación más destacable que el tarot considera que debemos saber que esa persona está viviendo, ¿de acuerdo? En la parte superior tenemos lo que se ve, poco parecido al tema de la cruz celta, es decir, aquello que es evidente, aquello que esa persona es consciente de ello, lo que los demás pueden observar de esa situación. Y aquí abajo, una de mis cartas favoritas, posiblemente por mi naturaleza escorpiana, acuariana, es lo que no se ve, es decir, aquellas energías, aquellas situaciones, aquellas experiencias que esta persona no es consciente. Es un poco como esa energía de la luna. También puede ser situaciones que, o personas o emociones o recuerdos que están moviendo los hilos de esta situación por detrás. Lo importante es que esta carta es algo que el consultante no es consciente de ello a nivel mental o a nivel, digamos, racional, o funciona más a nivel subconsciente, pero ya debe de empezar a tener conciencia de los patrones ocultos que hay, que están afectando a esta situación, porque aparece sobre la mesa. Ya sabemos que cualquier carta que aparece sobre la mesa, nosotros partimos de la base de que el consultante está listo para entenderla o para absorberla. Bien. Estas dos cartas que he puesto, así un poco separadas, un poco fuera de la estructura, son cartas para, digamos, perfilar. Es decir, nosotros podemos utilizar cartas en diagonal para perfilar cualquier información acerca de las posiciones principales. Entonces, aquí es donde yo, en una tirada con alguien, si quisiera profundizar, por ejemplo, acerca de lo que se ve, yo cogería y sacaría cuantas cartas necesitase
para generar o conformar una narrativa. Lo interesante de esto, y aquí es donde empieza a convertirse en tarot un poco para nivel avanzado, es que aquí hay hay una lectura con posiciones, pero aquí posiblemente yo haría una tirada libre, es decir, daría las vueltas a las cartas y haría una lectura visual de las mismas y conformaría una narrativa en conjunto, mientras que aquí cada una de ellas tiene una posición, pero al mismo tiempo lo mezclo. ¿Veis un poco? Lo que quiero decir es, no pretendo liaros, simplemente quiero que veáis un poco cómo es mi propio estilo de lectura en una sesión. Es decir, yo mezclo de forma un poco orgánica, por decirlo de algún modo, diferentes técnicas y depende siempre de mi interacción con el consultante, de aquello que quiera averiguar. Por ejemplo, a lo mejor nosotros no necesitamos información de lo que es evidente porque el consultante ya lo conoce y sin embargo sí que quiere saber más o quiere perfilar más acerca de lo que está sucediendo a un nivel más interno. Entonces sería al contrario, ¿de acuerdo? Sacaríamos cartas en esta dirección, ¿lo entendéis? Voy conformando la estructura de la tirada conforme voy interactuando con el consultante. De este modo, este es uno de los motivos, por los que yo prefiero hacer tiradas en directo. Vale, imaginemos que no estamos perfilando, ¿vale? Esta es la estructura clásica. Os vuelvo a dejar aquí estas en diagonal para que entendáis. Espero que se vea bien, para que entendáis que puede haber posibilidad de investigar. Al mismo tiempo, lo mismo, si queremos saber más información sobre la situación, podemos sacar una carta, 2, 3, las que necesitemos de aclaración. ¿Cuándo dejamos de sacar cartas para perfilar o obtener más detalles de una posición? Cuando nosotros sintamos que sacar una carta más podría confundir o añadir exceso de información, es decir, podría hacer que se pierda el mensaje principal. ¿Y cómo sé esto? Pues lo sé a base de práctica, amiguis. Esto es practicar, practicar, practicar hasta que vosotros generéis una interacción con las cartas y sepáis que ya tenéis información suficiente sobre un área de la tirada y que seguir sacando cartas lo único que haría es añadir ruido. Bien, la persona, la situación, lo que se ve, lo que no se ve, con posibilidad de añadir cartas para profundizar, lectura libre. Y aquí, estas dos cartas las he añadido, ¿por qué? Porque vosotros sabéis que yo siempre intento dar herramientas a la persona para que tenga información que se lleve a casa y que sea útil ante lo que ella pregunta. Entonces, estas dos cartas son qué hacer y qué no hacer. Esta sería como comportamiento a potenciar o consejo de parte de las cartas y el contrario, comportamiento a evitar o advertencia por parte de las cartas. Es decir, en esta situación, con lo que se ve, lo que no se ve, cómo está la persona ahora, cuál sería la mejor manera de actuar y por el contrario, cuál sería, digamos, aquellas circunstancias, aquellas actitudes que le convendría evitar. Aquí lo mismo, podemos sacar las cartas que queramos para perfilar, ¿de acuerdo? Para obtener información, que puede ser lectura libre. Y esta carta que está un poco apartada, digamos, de una estructura más rígida, es la carta de consejo. Esta carta ya sabéis que en una lectura con posiciones suele aparecer y es un poco la carta que yo utilizo como... De acuerdo, yo ya sé todo esto, de acuerdo, he preguntado cada una de las posiciones. Ahora, ¿qué es lo que el tarot quiere decirme que yo no he tenido en cuenta? ¿O qué información extra se debe de añadir al conjunto? Según aparezca esta carta, cual sea la carta, tenéis que sentir o intuir si lo que está haciendo es añadir alguna información relevante al conjunto, o lo que te está pidiendo es, esta es la tónica general, es decir, sería como unas gafas que tú te pones con esta carta para interpretar el resto. Es por eso que esta tirada es un poco para nivel intermedio o avanzado. Hay mucha gente que la carta de consejo la saca del fondo del mazo. Sabéis que esto es una tradición del tarot más histórico, digamos. Suelen sacar las posiciones y luego al final mirar, por ejemplo, aquí es la carta de la justicia, ¿vale? Mirar la carta que se encuentra al fondo del mazo y esa sería el equivalente a la carta de consejo. Muchas veces
esta carta de consejo yo también le saco un perfil, es decir, si por ejemplo tengo aquí un arcano mayor, me sale, imaginemos, el ermitaño, yo le digo, vale, perfílame este ermitaño, y a lo mejor saco una carta extra para que me hable de una de las características del arquetipo, es decir, si estamos hablando de que va a aparecer un maestro, si estamos hablando de que esa persona se está aislando, si estamos hablando de que esa persona tiene que ir a indagar el interior de sí mismo o a profundizar en un proyecto, en una idea, esta carta puede ayudarnos un poco a entender cuál de los matices de este arquetipo, ya que es un arcano mayor, por ejemplo, debemos prestar más atención. Entonces, como veis, es una estructura rígida, es decir, persona, situación, lo que se ve, lo que no se ve, comportamiento a potenciar, comportamiento a evitar y consejo. Pero al mismo tiempo puede convertirse rápidamente en una tirada muy orgánica. Tampoco hace falta exponer muchas cartas, depende de la interacción con el consultante, depende de cuánta información aparezca con 2 o 3 cartas, por ejemplo, es decir, hay muchas variables, pero veis que enseguida se puede conformar una tirada muy orgánica, siempre dejando de sacar cartas cuando tenemos la información suficiente, ¿de acuerdo? Y luego, respecto a la carta de consejo, ya sabéis si tenéis que verla como una especie de gafas con la que miráis el resto o una especie de extra, es decir, como si el tarot dijera, vale, pero además de esta situación que me preguntas, no te olvides que para el consultante tenemos también que transmitirle esto aparte, ¿de acuerdo? Y nada, esta sería un poco la tirada general. Veis que es muy básica, pero al mismo tiempo puede darnos una gran cantidad de información y se puede adaptar a cualquier tipo de pregunta. Puede ser una pregunta de evolución personal, puede ser una pregunta de un problema, una toma de decisiones, de una tensión relacional, etc. Sí que me gustaría que os fijarais en un detalle final, y es: no hay futuribles en esta tirada, es decir, yo no pregunto en ningún momento qué va a suceder. No pregunto qué va a suceder. Lo que pregunto es cómo está la situación y cómo debemos actuar ante ella. Esta carta quizá nos hable de algún posible futurible, es decir, de algo que puede suceder, de algo que puede pasar si esta estructura evoluciona de forma previsible. Pero no me gusta meter exceso de futuro, que le llamo yo, en las tiradas, porque entendiendo la persona que tiene esta situación y entendiendo qué debería estar atento para potenciar y evitar, puede que en el futuro se le presenten situaciones a ese consultante o a esa consultante y teniendo toda esta información sea más capaz de tomar decisiones. Nosotros pretendemos que nuestro consultante sea autónomo, que se vaya con información útil para su vida. Si nosotros ahora empezamos a sacar aquí qué va a suceder, qué no tal, entonces ya atamos al consultante a la información de estas cartas y hacemos que se olvide de lo más importante, que es realmente donde esa persona tiene que tomar decisiones, tiene que madurar y tiene que tomar y coger el control de su vida. ¿De acuerdo? A ver, esto es una manera de verlo mía, y por eso os presto esta tirada para que la utilicéis, experimentéis y veis si funciona y resuena con vosotros. Y bueno, espero que, no sé, que si os funciona me lo digáis, porque la verdad es que me haría mucha ilusión. Y ahora sí, me despido de todos vosotros. Muchas gracias, como siempre, por ver el vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias por dedicar tiempo a pasaros por mi canal, a dejar comentarios. La verdad es que estoy muy contenta de que estéis ahí, de que compartamos esta afición loca que tenemos por las cartas y que también confiéis en mí para aprender Marsella y para aprender técnicas, y es un honor que os dejéis aconsejar por mi punto de vista y por mi intensidad con este tema. Quería despedirme haciendo un inciso que sé que puede ser un poco balde de agua fría o cortar el rollo, pero quería comentarlo porque me enteré hace poco. He visto que hay algunos tarotistas que están vendiendo cursos online utilizando mis recursos o mi lista de reproducción sobre el tarot de Marsella, algunas de las informaciones que hay ahí. No tengo nada en contra de que utilicéis esa información, yo la puse de forma gratuita, no pretendía ganar dinero.
Lo que sí que no estoy muy de acuerdo es que no se cite la fuente de referencia. Si tienes una escuela de tarot, tienes que citar las fuentes de las que bebes la información. Yo lo hago en mi canal, ninguno de nosotros nacemos sabiéndolo todo. Hay que citar los libros, hay que citar los tarotistas, hay que citar los canales que te inspiran para generar contenido. Y si hay una parte de la información que la has extraído de mi canal, agradecería por favor que mencionases por lo menos el lugar de donde viene y no digas que es tuyo. No pretendo generar mal rollo, pero también quiero defender una ética del tarot. Creo que el tarot del futuro tiene que ser colaborativo entre tarotistas y no tiene que ser un lugar donde nos robemos el conocimiento los unos a los otros. Y nada, creo que esto es todo. Aquí acaba mi vídeo. No sé si el siguiente vídeo será el famoso vídeo de responder a las preguntas o cómo ser mejor tarotista, que os pedí que me pusierais en los comentarios, o un vídeo sobre cualquier otro tema que me aparezca. Tengo pendiente hacer un vídeo también sobre reflexiones con mis arcanos, que es un tema que tengo abandonado y me apetece bastante también hablar sobre algún arcano mayor y sus interacciones y reflexiones alrededor de él. Y nada, ahora sí me despido. Un beso grande y hasta la próxima.